Dios les bendiga, hermanos y hermanas, familia. Qué bueno que podemos nuevamente estar conectados por medio de los sistemas de comunicación virtual y este nuevo sistema que el Señor pues está metiendo a la iglesia, ¿verdad? Así que estamos alegres de poder nuevamente estar juntos para compartir una enseñanza de la palabra del Señor. Estamos con el pastor José Pablo aquí y prepárese porque vamos a hablar sobre los ángeles, la angeliología. Vamos a hablar sobre los ángeles y, por supuesto, prepárese para tomar notas. Ojalá tenga su palabra, su Biblia allí, su teléfono inteligente y pueda acompañarnos en este recorrido que vamos a hacer sobre la palabra de Dios y la misión de los ángeles. Pero antes, pastor, ¿qué le parece si nos presentamos delante del Señor y pedimos esa guianza que solamente puede venir de Él? Oramos. Amén, pastor, oramos. Incline su rostro. Gracias. Padre, gracias por permitirnos un día más, Señor, poder traer tu palabra, la enseñanza, y declaramos, Señor, que esta enseñanza es fácil de entender a cada uno de nuestros hermanos, que tú les das sabiduría de lo alto para entender, comprender, y que toda duda, Señor, todo pensamiento de error ha sido, Señor, disipado, ha sido quitado, y que tu palabra, Señor, cae en tierra fértil para edificar a cada uno de tus hijos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, como siempre, no podemos presentarnos delante del Señor sin ofrecerle algo nuestro, con las manos vacías, dice la Biblia. ¿Qué le parece entonces si lo adoramos, lo exaltamos y le damos algo que solo nosotros lo podemos hacer? Adoremos y exaltemos al Señor. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
nos gozamos, pastor. Siempre es de sumo gozo. Así es. Poner en práctica ese privilegio de adorar y exaltar al Señor. Yo no entiendo, pastor, cómo en algunas religiones o en algunos movimientos evangélicos cristianos no adoran a Dios. Es inconcebible, ¿verdad? Porque le voy a decir algo. Si usted quiere saber una de las razones y de los propósitos por el cual usted fue creado, quiero que sepa que fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Somos instrumentos de alabanza y adoración. Así es. Así que no deje de glorificar, no deje de exaltar y de alabar a Dios. Es sumamente bueno alabar a Dios, adorarle. Y vamos a hablar en esta oportunidad sobre los ángeles. Vamos a hablar del ministerio de los ángeles, de la naturaleza de los ángeles, vamos a hablar de las características, de las divisiones, y vamos a entrar rápidamente, pastor, porque este es un tema bastante amplio. Quiero que usted tenga en mente que estas clases las preparamos de la manera más fácil, más sencilla que podemos, para que solamente para dejarle a usted algo, como decimos en mi pueblo, para dejarlo picado. Dejarla picada, ¿verdad? Para que usted, después de que escuche, usted pueda irse a buscar a un buen libro, ¿verdad? Y pueda investigar y pueda profundizar. Pero estos temas son bastante profundos. Por eso, ¿verdad? Le damos así un poquito, una esencia para que usted, pues, después vaya a la librería, a su teléfono, e investigue, ¿verdad? Hoy es fácil investigar. Así es. Tenemos tantas fuentes a través de la computadora, a través del teléfono, que es fácil, ¿verdad?, ir a investigar. Y vamos a hablar sobre los ángeles. En teología, este tema se conoce como la angeliología. Entonces, ¿qué nos puede decir, pastor, sobre la naturaleza de los ángeles? Tenemos que entender primero, pastor, bien, definir el nombre. ¿Qué es un ángel, verdad? Porque quizás tenemos alguna idea, tenemos algún concepto por la historia, lo que hemos visto en la televisión, pero realmente la palabra ángel viene de una palabra hebrea que es malak. Y esto significa, pastor, mensajero o enviado. Y de la misma manera también lo encontramos en el griego, que es ángelos, y significa lo mismo, es un mensajero. Entonces, pastor, tenemos que entender algo. Que cada vez que un ángel del Señor aparece, es porque trae un mensaje de Dios, ¿verdad?, para ser manifestado. Ok, eso es interesante. Entonces, el ángel es un enviado de Dios. O sea, el ángel no viene a aparecer para aletearle la cara ahí a usted. Cada vez que el ángel aparece, es porque trae un mensaje del Señor. Así es. Quiero que sepa, pues, que los ángeles fueron creados mucho antes de que el hombre fuera creado, ¿verdad? Los ángeles fueron creados mucho antes de que Dios creara al hombre, y también creemos, ¿verdad?, que los ángeles fueron creados todos al mismo tiempo, en el mismo momento fueron creados. Pero quiero que sepa que los ángeles, al igual que el hombre, tienen personalidad, tienen inteligencia y tienen responsabilidades morales. Así que esto es muy interesante. El término de ángel, entonces, pastor, es un enviado, es un mensajero. Entonces, el término puede ser usado para designar hombres. Así es. ¿En qué oportunidades se usa en esta forma, pastor? Lo podemos ver, pastor, en este ejemplo que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 20. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De esta manera, describiendo, pastor, que el mensaje que se está enviando, Cristo le aparece al apóstol Juan. Así es. Y le dice, escribe a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Esmirna, a la iglesia que está en Filadelfia. Así es. Escribe al ángel de la iglesia.
Y entonces ahí está aclarando, ¿verdad? Claro. Que el mensaje está enviado al ángel de la iglesia, que es el pastor. Entonces, en la Biblia se usa el término mensajero. Así es. También para designar a los pastores. Así es. Los pastores somos ángeles porque tenemos un mensaje de parte de Dios para la humanidad. Entonces, también hay mensajeros humanos, Así es. ¿verdad? Además de los pastores, ¿cómo lo usa la Biblia, pastor? En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 24, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Dando testimonio, ¿verdad? De que Juan era ese mensajero, pastor. Y no solo Juan, sino también los que estaban con Juan. Así es. ¿Verdad? Porque Juan tenía discípulos. Y la misión de Juan, como la misión de los discípulos de Juan, era llevar el mensaje de Dios. Así que no solamente los ángeles, no solamente los ángeles en el cielo, o los diferentes tipos de ángeles, Así es. tienen la misión de llevar un mensaje, sino que también todos aquellos los que Dios llama como ministros, Así es, pastor. tenemos la responsabilidad de ser mensajeros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que saludo a todos los ángeles que nos están viendo, todos los mensajeros de Dios. Así es. En humanos somos nosotros, ¿verdad? Pero quiero que sepa, pues, que ángeles en el cielo tienen otras capacidades y tienen responsabilidades también. Así que cuando el término mensajero en general, ¿verdad? En general se aplica a todos los que llevamos el mensaje. Así es. Pero cuando hablamos de ángel, todo el mundo tiene la perspectiva de ver un ser, ¿verdad? Creado en el cielo con alas o con varias alas. Entonces de eso vamos a hablar un poquito en esta clase, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar algo también, pastor, que en el Antiguo Testamento se menciona el ángel de Jehová. Así es. ¿Y qué tenemos que aclarar con respecto a esto, pastor? Es interesante porque se está refiriendo, pastor, a las apariciones que hay, ¿verdad? Y lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 21, en el verso 17. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Entonces, cuando hablamos del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de un ángel creado. El ángel de Jehová, y lo vamos a discutir un poquito más adelante, quiero que sepa que el ángel de Jehová es la aparición, la teofanía de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento y el ángel de Jehová le apareció, el ángel de Jehová habló, está hablando nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ángel de Jehová es esa parte. Así es. De lo que es la creación angelical. Acuérdense que los ángeles son criaturas creadas por Dios. Tienen existencia eterna. Así es, ¿verdad? Y son diferentes. Los ángeles son diferentes a todos los seres creados. Así es. Y lo importante de los ángeles es que forman parte activa del programa de Dios y del establecimiento de su reino aquí en la tierra. Los ángeles están ahí presentes. Se menciona la palabra ángeles más de 100 veces en el Antiguo Testamento y se cree que fueron, como le dije al principio, que fueron creados simultáneamente y en gran número, pastor. Así es, pastor. Mire, nadie sabe realmente cuántos ángeles hay en el cielo. Pero la Biblia nos dice algo, pastor. Mire, el testimonio de la Escritura, pastor, nos da a entender, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Santo Dios.
Yo no sé si usted escuchó bien eso. Su número era millones de millones. Millones de millones. Si usted lo analiza un poquito, usted para cuando dice millones de millones, usted tiene que hacer una multiplicación. ¿Ok? Para que más o menos usted entienda de qué cantidades está hablando. Millones de millones son billones. Millones de millones son billones. Entonces, se cree que fueron creados simultáneamente y en un número que es difícil. Y es interesante, pastor, porque también en el Salmo 68, en el verso 17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Mire qué maravilloso. Y dice los carros de Dios, ¿verdad? Porque cada carro es manejado por un ángel. Por un ángel. Entonces estamos hablando de veintenas de millones, de millares, perdón, veintenas de millares. De millares. De millares, está hablando de millones. O sea, millares de millares son millones. Así es, pastor. Como millones de millones son billones. Entonces, para que usted más o menos tenga una idea de qué cantidad de ángeles hay en el cielo. Y usted sabe lo más terrible, pastor, que la Biblia dice que los ángeles están, una de las misiones de los ángeles, sabemos que es alabar y glorificar a Dios, era obediencia a Dios, sujetos a Dios, pero están a disposición de todos los hijos, de todos los siervos. Imagínense a cuántos ángeles usted tiene inactivos, porque están ahí a nuestro servicio. Millones de ángeles en el cielo esperando que usted lo llame. Así es. Esperando que usted les diga, ángeles, vengan para acá, ayúdenme. Ayúdenme. Apóyenme en esto. Quiero ir a predicar. Voy a ir a tal lugar. Acompáñenme. ¿Cuántos usted tiene desempleados en el cielo, hermano? Imagínense. Hay algo interesante y usted tiene que saber. Hablamos de que los ángeles tienen responsabilidades, ¿verdad? Y una de las responsabilidades, pastor, es que la Biblia muestra que ellos tienen libre albedrío. Así es, pastor. Es decir, los ángeles tienen la capacidad de decidir si sirven a Dios o no sirven a Dios. ¿Sí? Si obedecen o desobedecen. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso, pastor? En el Salmo 148, en el verso 2, dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Oh, entonces ellos pueden decidir si lo alaban o no lo alaban. Entonces los ángeles tienen inteligencia, tienen responsabilidad moral, tienen voluntad, tienen sensibilidad, tienen emociones y pueden adorar. Pueden adorar. ¿Cómo usted va a adorar si no tiene emociones? Claro, es imposible. Es imposible. Así que los ángeles tienen responsabilidad en el servicio que prestan. Así es. ¿Verdad? Y ellos tienen capacidad de elegir si lo hacen o no lo hacen o cómo lo hacen. Así que una de las cosas interesantes de la característica de los ángeles, hermanos, es que el ángel, su naturaleza no incluye cuerpo. Así es, pastor. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso, pastor? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces hay cuerpos animales, humanos y cuerpos espirituales. Y sabemos que los ángeles pues tienen cuerpo espiritual. Entonces su naturaleza no incluye cuerpo, pero tienen la gran diferencia, ¿verdad? Que cuando Dios los envía a dar un mensaje, ellos tienen, porque Dios se los permite, así es, ellos pueden tener un cuerpo. Pero ellos no necesitan meterse en el cuerpo de un ser humano como los demonios. A los ángeles se les da el poder y la autoridad de adquirir un cuerpo humano al momento de ir a dar un mensaje. Por eso la Biblia dice en algún lugar que usted no sabe
cuándo ha hospedado a un ángel? Nadie sabe. Nadie sabe. O si esa persona que se acercó a pedirte ahí a tu auto o en la calle a pedirte un plato de comida o a pedirte un peso, ¿tú qué sabes si es un ángel del Señor? Porque ellos tienen el poder, la capacidad de tomar un cuerpo humano y de manifestarse en un cuerpo humano sin problema, hacer lo que tienen que hacer y volver a su morada, que es el cielo. Entonces, aunque su naturaleza no incluye cuerpo, pero tienen de parte de Dios el poder de tomar un cuerpo, ¿verdad? Entonces, también pueden ser vistos. Así es, pastor. Pueden ser vistos por los hombres, como tampoco pueden ser vistos. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Por ejemplo, en Mateo, pastor, en el capítulo 28, verso 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, dándonos a entender de qué manera lo podemos ver, ¿verdad? Visualizar. Bueno, tenemos apariciones de ángeles, ¿verdad? En la misma ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesús va a ascender a los cielos, que ascendió, pues dice que aparecieron unos hombres con vestiduras blancas en medio de los apóstoles que estaban mirando para arriba, los pobrecitos, miran tristes, melancólicos, se les estaba yendo el Señor, ¿verdad? Y ellos creían que se iba a quedar con ellos. Entonces Jesús los comisiona, le dicen vayan por todo el mundo y predican este evangelio del reino a toda criatura, y ellos lo están viendo, y de repente vienen unos ángeles, vestiduras blancas, que se ponen entre ellos y les dice, varones galileos, ese Jesús, así como lo han visto ir, así mismo volverá, pero mientras vuelve, hay que ir a predicar este evangelio. Fueron los ángeles. Así es. Entonces, los ángeles pueden ser vistos por los hombres cuando ellos quieren. Así es. Cuando tienen orden de que sean vistos. En lo particular, yo le tengo que decir que yo he tenido el privilegio de parte de Dios de ver algunos ángeles, ¿verdad? Se los puedo describir en mi casa, en algunos lugares donde he estado orando, cuando he estado retirado. He tenido la oportunidad y el privilegio de ver ángeles, ¿verdad?, que me han traído mensajes. Así que ha sido una de las experiencias más maravillosas, pastor, así es, que he tenido. Es importante no solamente anhelar la presencia de Dios, sino también desear que un día Dios le abra la visión espiritual y usted pueda ver ángeles, como sucedió allá cuando estaba rodeado Eliseo, pastor, allá en Samaria, ¿verdad? Que los asirios rodearon al profeta, ¿verdad? Sí. Y el profeta, el siervo del profeta despertó, y cuando abrió la ventana, dice que había todo el ejército asirio, estaba rodeado. Y ya usted sabe lo que hizo el siervo, ¿verdad? Empezó se escandalizó y después a saber que iba a morir, ¿verdad? Porque era imposible escaparse. Estaban rodeados, estoy hablándole de miles de hombres en caballo, con soldados, ¿verdad? Contra el profeta y contra el siervo. Así que el siervo fue a despertar al profeta y le dijo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Y entonces el profeta le pregunta, ¿y qué te pasa? Le dice, allá afuera está el ejército de Asirio, están los enemigos, nos rodearon. Y el profeta le dijo, espérate, ven acá, voy a orar por ti. Y el profeta oró por el siervo, y el profeta oró y le dijo, Señor, muéstrale que son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Y dice la escritura, pastor, que la visión del siervo se abrió, ¿verdad? Se le corrió el telón y pudo ver los ejércitos celestiales, dice, en carros de fuego, a caballo. Entonces, a veces es necesario que también usted anhele y le pida al Señor tener esas experiencias, ¿verdad? Como algunos, en la gracia y la misericordia del Señor, Dios nos ha permitido tener esa experiencia, ¿verdad? Quiero decirle que ha sido fenomenal poder ver un ángel que desciende
en mi cocina, en mi sala, para decirme algo, ¿verdad? Que Dios me ha mandado a decir. Y como el ángel lo ha dicho, así se ha cumplido, ¿verdad? Y otras oportunidades, pero es poderoso. Es poderoso ver de repente estar usted en su mesa y de repente levantar los ojos al cielo y ver que un ángel desciende y que te está viendo. Y que te está viendo, pero la otra gente no lo puede ver. Pero tú lo ves. Descender y decir esto, esto y esto y volver a irse. Sí, maravilloso. Entonces, es maravilloso. Entonces, la naturaleza de los ángeles no incluye cuerpo, pero Dios le puede dar cuerpo. Así es. Y puede ser visto por los hombres, como también no puede ser visto. Otra característica importante, mi hermano, es que los ángeles no se multiplican. O sea, no se engendran. No tienen relaciones sexuales. No. Los ángeles no se multiplican por nacimiento. No. Fueron creados, ¿verdad? Y se mantienen en esa dimensión de seres creados. No hay manera de multiplicarse. Ahora, pastor, pasemos a la clasificación. Hay dos grandes clasificaciones dentro de los ángeles. ¿Cuáles son estas clasificaciones, pastor? Encontramos a los ángeles santos y a los ángeles caídos. Cuando hablamos de los ángeles santos, pastor, nos referimos a aquellos que han conservado, que han mantenido su posición, su santidad, ¿verdad? Desde su creación. Su dignidad. Su dignidad. Ajá. Y cuando hablamos de los ángeles caídos, son de los que fueron engañados, contaminados, arrastrados por Luzbel. Correcto. Entonces, tenemos dos grandes clasificaciones. Así es, pastor. Los ángeles santos, que son los que mantuvieron su dignidad, y los ángeles caídos, que fueron los que siguieron a Satanás, ¿verdad? Satanás. Y están con él, que luego vamos a hablar. Pero hablemos de la clasificación de los ángeles santos. Pastor, dentro de los ángeles santos tenemos al jefe, que es el arcángel Miguel, Miguel, que es el jefe de todos los ángeles, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de este ángel, de este arcángel, pastor? Por ejemplo, vemos el ejemplo, pastor, de Daniel 10:21, porque Miguel, el significado del nombre es quien es como Dios. Y es interesante porque Daniel dice, pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, dándonos a entender, ¿verdad?, que Miguel es el jefe de todos los ángeles santos, pastor. Y dentro de la clasificación angelical es el arcángel. El ¿verdad? arcángel. El de más alto honor en el cielo. Entonces, Miguel es el jefe de las huestes celestiales. Es el jefe de los ejércitos, ¿verdad? Usted en el libro de Daniel se habla mucho de esto, ¿verdad? Cuando el arcángel es enviado para cuidar que los mensajeros lleguen, así es. ¿verdad? Entonces, el arcángel Miguel es el jefe de todos los ángeles, mi hermano. Y usted lo puede leer no solamente en el libro de Daniel, en Tesalonicenses, en Judas 9, en Apocalipsis 12, del 7 al 10. Usted va a encontrar las descripciones del arcángel Miguel. Pero tenemos también a Gabriel. Pastor. ¿Y qué es lo que es Gabriel? Gabriel significa héroe de Dios. Ajá. Y el pastor es el mensajero principal, ¿verdad?, de Dios. Es el portador del mensaje encargado. Por ejemplo, vemos ese ejemplo, ¿verdad? Ajá. Cuando Dios le encarga, ¿verdad?, como mensajero principal, llevarle este mensaje a Daniel. Y es interesante porque el libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 16, dice: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Ok, entonces aquí tenemos al arcángel Miguel y al ángel Gabriel. Así es. Miguel es el jefe, es el capitán de las huestes, el de los ejércitos del Señor. Y Gabriel es el jefe de los mensajeros. Así es. Entonces, cuando Daniel está en aquella lucha que él tiene para saber, querer interpretar la visión que Dios le había dado, aparece Gabriel para aclararle
Y es interesante, hermano, porque cuando Gabriel viene a darle el mensaje, Gabriel le dice que tuvo problemas. Ajá. Porque el infierno se le revolvió y no lo dejaba pasar. Entonces tuvo que llamar a Miguel con las huestes celestiales que viniera a ayudarle para que Gabriel viniera y diera el mensaje. Entonces Gabriel es el escogido. Así es, como el jefe de los ángeles mensajeros. Pero no solamente a Daniel. No. Gabriel ha participado. ¿Con quién es más, pastor? Lo vemos también con el mensaje a Zacarías, pastor. En Lucas. El padre de Juan el Bautista. El padre. Ajá. Y dice, y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Gloria al Señor. Maravilloso. Aleluya. Zacarías está ministrando en el templo porque él era un sacerdote. Así es. Y cuando está ministrando en el templo le aparece nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Así es. Y le dice: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he venido a darte una buena noticia. Óigame, qué privilegiado. Maravilloso. Pero también aparece nuevamente, pastor, cuando recibimos, ¿verdad?, esa noticia de que el Salvador viene, cuando el ángel se le aparece a María. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 1, en el verso 26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Mire qué maravilloso, pastor. Tremendo. También fue Gabriel el enviado a dar la buena noticia del nacimiento de nuestro Creador. Tremendo, qué hermoso. Maravilloso. Así que aquí tenemos a los dos grandes en el cielo al lado de Dios, ¿verdad? Uno a la derecha y uno a la izquierda. El jefe de los ejércitos y el jefe de los mensajeros, de todos los ángeles. También hay ángeles escogidos en la Escritura, pastor, ¿verdad? Acuérdese que no tenemos nombres. Solamente pocos nombres la palabra nos da de estos mensajeros, ¿verdad? Así es. Pero no tenemos los nombres y la Biblia no los menciona, pero sí, ¿verdad? Dios nos hace ver que un sinnúmero de ángeles han sido enviados y manifestados a los seres humanos. El texto que hablábamos de cuando se aparecieron aquellos ángeles, ¿verdad? Allá cuando la resurrección de Cristo, por ejemplo, que llegaron los discípulos, encontraron a unos ángeles ahí leyendo el periódico ahí en la tumba. No leyendo el periódico, no lo voy a tomar literal. Estaban ahí esperando que llegaran los discípulos a buscar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Para ellos anunciarles que ya Jesús había resucitado. Entonces hay muchas apariciones de ángeles, pastor, ¿verdad? Pero no tenemos los nombres, pero sí hay una cantidad y variedad de ángeles que son enviados durante el ministerio, ¿verdad? Yo he tenido, me ha faltado, pastor, yo soy honesto, ¿verdad? Porque cuando uno tiene una revelación de un ángel, yo a veces le he querido preguntar, ¿verdad? Cómo se llama, y como que se me olvida siempre, ¿verdad? No he tenido lo que sí tengo que decirle, ¿verdad? Que la Biblia nos dice que probemos los espíritus. Así es. Entonces, sí, eso lo tengo en mi mente y en mi corazón. Cuando un espíritu aparece, dice el apóstol Juan que tenemos que probar los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es Señor, viene de Dios. Viene de Dios. Si ese espíritu niega que Jesucristo es Hijo de Dios, viene del infierno. Le voy a explicar esto. Cuando viene, no hablemos de demonios que se le van a aparecer, porque los demonios necesitan cuerpos para manifestarse. Entonces, el ángel cuando viene, siempre exalta a Dios. Así es. Siempre exalta a Jesús. Y aunque usted no habla cuando los ángeles aparecen, en mi experiencia, usted no está hablando como estamos hablando nosotros aquí, sino que es como que usted lo piensa y el ángel contesta, ¿verdad? Es como cuando le habla con Jesús.
Cuando Jesús aparece, ¿verdad? Yo tengo el privilegio que a mí, pues, Jesús se me apareció, ¿no? Y yo estaba hablando con Él. Y no era un sueño, no era en éxtasis, le estoy hablando que Jesús se me apareció en mi cuarto. ¿Ok? Al comienzo de mi vida cristiana. Y hablé con Él, y Él habló conmigo, pero no hablamos como estamos hablando aquí, abriendo la boca. Yo le preguntaba y Él me respondía, pero yo sabía que era Jesús, ¿verdad? Y el ángel siempre le va a exaltar y adorar a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo usted sabe si ese espíritu que le está hablando en ese hombre o en esa mujer viene de Dios? Por ejemplo, pregúntele usted a un testigo de Jehová, ¿quién es Cristo? El principio dice, ¿verdad? Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene un espíritu sano, tiene el Espíritu Santo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo no es el Hijo de Dios, es guiado por un demonio. Pregúntele usted a un testigo de Jehová, ¿es Jesús el Hijo de Dios? ¿Sabe qué le va a decir? Que no. Que fue un buen hombre. Que Jesús fue un buen profeta. Entonces, todo espíritu que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, es guiado por un demonio. Así que hay que probar los espíritus, ¿verdad? Entonces, los ángeles siempre alaban y exaltan a Dios. Siempre. Le dan la gloria a Dios. Cuando le apareció a Daniel el ángel, y no cualquier ángel, estamos hablando de Gabriel, ¿verdad? Y Daniel, cuando vio al ángel, cayó a los pies del ángel, rendido a quererlo adorar. Y inmediatamente Gabriel le dice, levántate. Yo soy consiervo tuyo, tú y yo somos iguales. No te atrevas a adorarme. Alaba al único. Así es. Al que está sentado en el trono, al Cordero, al Espíritu, a ese adora. Y Daniel dice que no podía entender, porque imagínese usted ver un ser angelical delante de usted con vestido resplandeciente, con esa gloria. Lo que la gente quiere hacer es caer postrado y adorar. Pero ningún ángel en la Biblia ha permitido que se le adore. Siempre dicen, soy consiervo tuyo, soy igual a ti, adora al único digno de ser adorado. Entonces, es interesante, ¿verdad? Muy interesante. Hay que probar los espíritus, porque le puede aparecer un ángel disfrazado, un demonio disfrazado de ángel de luz. Oiga bien, un demonio disfrazado de ángel de luz. ¿Cómo lo descubre? Preguntándole quién es Jesús. Así que nunca se le olvide eso. Entonces, pastor, quiere decir que dentro de las clasificaciones también tenemos, además de Miguel, de Gabriel, de ángeles escogidos que no menciona nombre en la Biblia, también tenemos principados y potestades angelicales. Sí, pastor. Tenemos y lo vemos en la Escritura porque es tremendo que siempre hay una diferencia, porque ha existido siempre una lucha constante entre las potestades santas y las potestades diabólicas, las que son guiadas, ¿verdad? Conducidas por Luzbel, y tenemos que ver la diferencia. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 38, y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay principados y potestades angelicales. Así es. Y hay principados y potestades diabólicos. Entonces, según estamos escuchando, la misión, aquí hay una lucha. Entonces, hay una lucha. Entre estos principados y potestades angelicales y demoníacos para tratar de desviar al hombre. De tener el control del hombre. De tener el control del hombre. Qué interesante. Tenemos algún otro texto, pastor. En Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces nos da a entender que hay todo tipo de autoridades y potestades, ¿verdad? Y de las tinieblas. Entonces, hay principados y potestades diabólicas y principados y potestades santos de parte de Dios.
y esa lucha que se mantiene por el gobierno, por poder querer arrastrar al hombre, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo dice, ni principados ni potestades nos podrán separar, dando a entender de los principados y potestades, ¿verdad? De la lucha. De la lucha. De esa lucha que hay. Acuérdese que hay una lucha diaria. Así es. ¿Verdad? Una lucha diaria entre estas potestades para querer mantener al hombre engañado o arrastrarlo, ¿verdad? Porque ellos no tienen salvación alguna. Entonces, dentro de las clasificaciones también tenemos querubines, pastor. Eso es maravilloso. ¿Qué son los querubines, pastor? Porque es maravilloso porque los querubines son un rango de ángeles, pastor, que defienden la santidad de Dios de cualquier muestra de pecado. Wow. Y es maravilloso porque si nosotros recordamos aquel momento cuando Adán y Eva, ¿verdad?, cometieron falta delante de Dios, la escritura dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar la santidad. Los querubines, entonces, los querubines la santidad. Son guardianes de la santidad de Así Dios. Es. Qué bonito. También, pastor, dice la escritura, hermanos, que cuando Dios les manifestó la forma de adorar, les mandó a hacer un tabernáculo, y en el tabernáculo la hermosa arca del pacto. Y el arca del pacto era una caja de oro, ¿verdad? Rectangular, de 2x4, y en la tapa lo que la Biblia lo conoce como el propiciatorio, la tapa de esta caja del arca del pacto, sobre esta tapa Dios mandó a hacer 2 querubines. Así es, pastor. Hablando de santidad, de los guardianes de la santidad. Y dice que estos querubines que estaban sobre la tapa, dice que se tapaban, se alcanzaban con las alas y se tapaban. Y justo en medio de los 2 querubines que con las alas se alcanzaban, justo en el medio, ahí el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero. Y es cuando el sacrificio era acepto por Dios, ahí, de entre los 2 querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Entonces, mire qué interesante. Es maravilloso. Porque los querubines son los guardianes de la santidad del Señor. Y aquí tenemos que decir algo que es terrible, ¿verdad? Luzbel, así es, fue creado como un querubín, pastor, con ese propósito de cuidar, de guardar la santidad. Y vemos el ejemplo, ¿verdad?, de la escritura en Ezequiel 28, en el capítulo 28, verso 14, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tremendo. Luzbel fue creado para cuidar la santidad por medio de la alabanza y de la adoración. Y ya usted sabe, ¿verdad?, que este querubín se rebeló, siendo el encargado, era el jefe de los querubines. Oiga bien, el jefe de los querubines, cuya responsabilidad era mantener, cuidar, guardar la santidad. Se rebeló contra Dios, se rebeló contra la santidad de Dios, y usted conoce la historia, ¿verdad? Arrastró a un montón de ángeles, ¿verdad? Tras sí, y más adelante, cuando hablemos de los ángeles caídos, vamos a hablar un poco de eso, pero la consecuencia, usted sabe, fue terrible. Luego tenemos a los serafines, pastor. Serafines. Es otro tipo de ángel, ¿verdad? Quiero que sepas que los querubines tienen 2 alas. 2 alas. Pero los serafines pueden variar, ¿verdad? Dice, los que nos muestra la palabra, tanto en el libro de Isaías, está hablando de que tienen 6 alas. 6 alas. ¿Qué es lo que hacen estos serafines, pastor? Dice en Isaías capítulo 6, verso 2, dice: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Ahora entienda
La misión de los serafines es alabar a Dios. Los únicos, si usted lo quiere pensar y meditar, medítelo, los únicos que están sobre el trono de Dios. Así es. Ahora bien, ¿cuál es la misión de los serafines? Alabar a Dios. Y hay algo importante que algunos teólogos pues explican, y de alguna manera nosotros concordamos con esto, ¿verdad? Los que empiezan la alabanza y la adoración no son los ángeles, son los serafines. Ellos son los que empiezan a alabar y adorar a Dios. Y las palabras que usa en el hebreo el profeta cuando habla del fuego, da a entender que estos seres angelicales son los que empiezan a alabar a Dios y los que empiezan a producir. Cuando ellos empiezan a alabar y adorar a Dios, se levanta un fuego en el trono. El fuego de Dios, el fuego se enciende. Quien enciende el fuego son los serafines. Dice que ellos encienden el fuego en el trono de Dios. Y lo que da a entender, hermano, es que mientras ellos se van metiendo en adoración, en alabanza, en adoración, el fuego se enciende y en medio del fuego ellos arden. Pastor, ellos arden en el fuego de Dios. Y dice que es tan terrible y tan poderosa este fuego que ellos mueren ardiendo en el fuego de Dios. Que este fuego los mata, pero la misericordia y el poder de Dios es tan poderoso, dice este exponente de la escritura, que cuando el serafín muere en adoración en el fuego de Dios, el poder de Dios lo levanta nuevamente para que siga alabando y adorando. Y qué lindo que podamos entrar y adorarlo. Una vez que ellos encienden el fuego, entonces todo el cielo, todos los seres creados adoran y exaltan al Rey. Pero son los serafines los que encienden el fuego del altar. Acuérdese que dice que el fuego del altar no se puede apagar. ¿Sabe quiénes mantienen este fuego ardiendo? Los serafines. Hay que pedirle a los serafines que nos ayuden. Que nos den una clasecita de cómo adorarlo. Seguro que va a ser hermoso que aprendamos, ¿verdad? Así que esa es la misión de los serafines, hermano. El ángel de Jehová, como hablamos al principio, pastor, tiene que ver con las apariciones de Cristo en forma de ángel en el Antiguo Testamento. Pero hay infinidad de textos, hermano, donde usted va a encontrar el ángel de Jehová. Génesis 18:1, 19:29, Génesis 22:11, 31:11 al 13, Jueces 13:19 al 22, Segunda de Reyes 19:3, Primera de Crónicas, 21:12, Salmos 34:7. Hay muchos textos, se los dejo para que usted lo pueda ver. Pero tenemos que aclarar esto, ¿verdad? Que el contraste entre Cristo y los seres angelicales es una gran diferencia. El hecho de que Cristo se presente como el ángel de Jehová no tiene nada que ver con los ángeles, con el trabajo de los ángeles, con el ministerio de los ángeles, porque en el libro de Hebreos podemos decir claramente la gran diferencia que hay entre Cristo y los ángeles. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Es evidente porque dice el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. El verso 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Amén, está claro, ¿verdad? Está claro. Cristo es Dios. Es Dios. Los ángeles son seres creados. Así es. Entonces, no podemos confundir lo que es el ángel de Jehová con el ministerio angelical. No, totalmente diferente. Cristo es el creador de los ángeles.
Así que vamos a entrar en la siguiente fase. Vamos a hablar de los ángeles caídos. Y como ya lo definió Pastor, los ángeles caídos son aquellos que no guardaron su dignidad. Es decir, que no guardaron su posición. Así es. Que fueron engañados, que fueron arrastrados, ¿verdad? Y para seguir a Satanás, porque Satanás supuestamente los engañó. Así es. Porque hablamos de que tenían voluntad propia, libre albedrío. Satanás les dijo que ellos también podían hacer un reino, ¿verdad? La mentira. La mentira, ¿verdad? Y pues le creyeron, hicieron pacto con Satanás y lo siguieron, ¿verdad? Y como usted sabrá, mi hermano y mi hermana, las técnicas diabólicas y Satanás siguen siendo exactamente las mismas, ¿verdad? Desobedece, rompe los principios, que nosotros vamos a hacer nuestro propio reino, ¿verdad? Y lo vamos a hacer mejor que él. Es lo mismo de siempre. Ahora, la Biblia dice, Pastor, que hay dos tipos de ángeles caídos. Así es. Primero, los que están en libertad y los que están en prisiones o en cadenas. Háblenos de esto, Pastor. Por ejemplo, los ángeles caídos, Pastor, no solamente vamos a tener un indicio, vamos a tener, ¿verdad?, esta mención de que solamente a Satanás se le menciona en forma particular. Ajá. Y vemos la escritura en Lucas 10:18, cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, haciendo referencia a Satanás. Al día que fue encontrado maldad, Así que se es. fue encontrada maldad en Satanás y fue lanzado y expulsado del cielo. Pero también dice la escritura, Así ¿verdad?, es. que no fue lanzado solamente Satanás, No. sino que también dice que arrastró a una tercera parte, Pastor. Apocalipsis 12:4 dice, Ajá. y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Wow. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Está claro, ¿verdad? Está claro. Satanás arrastró una tercera parte de ángeles. Acuérdese cuando hablamos de cuál era el número de ángeles. No sabemos, pero se cuentan por millones, ¿verdad? Entonces Satanás arrastró una tercera parte de ángeles, los engañó, ¿verdad? Les hizo creer que ellos podían levantar un reino con más éxito que el que tenía Dios, ¿verdad? Y le repito, es el mismo cuento. Satanás no ha cambiado. Un día vamos a hablar de lo que es la apostasía, Pastor. Es necesario que estudiemos lo que es la apostasía, porque los hombres de Dios, los siervos de Dios, los líderes de Dios, los ministros de Dios, tenemos que tener una claridad, porque la apostasía parece que fuera evangelio. Hay señales, hay muchas cosas, pero son señales mentirosas. Así es. Entonces, eso se llama apostasía, y le digo que es obra, pues, de Satanás. Entonces, mi hermano, hay ángeles caídos, demonios que están en libertad. Así es. Pero también, ¿verdad?, son los que están al servicio de Satanás, son los que andan haciendo todo el mal, el daño, porque la gente mata, porque la gente traiciona, porque la gente engaña, es porque tiene influencia demoníaca en sus vidas, ¿verdad? Hay demonios ahí. Ahora, la Biblia dice, Pastor, que hay otros ángeles que están encerrados, están en prisiones, están en cadenas. ¿De qué está hablando el Señor con esto? Judas 1:6, Pastor. Ajá. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Óigame eso. Hay mucho que hablar, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a dar alguna luz sobre esto. Estos ángeles no guardaron su dignidad, quiere decir que eran ángeles que tenían posiciones. Eran supervisores, Así es. tenían puestos
de mando en el cielo, ¿verdad? Eran puestos de mando. Por ejemplo, en el ejército, pues hay capitanes, hay sargentos, hay cabos, y hay soldados y hay coroneles, ¿verdad? Para que usted entienda, estos ángeles que están en prisiones esperando juicio, tenían, por ejemplo, eran capitanes, eran supervisores, eran agentes que tenían muchos ángeles debajo de ellos. Así es. ¿Verdad? A estos Dios no los tiró. A estos Dios los encarceló para que usted entienda hoy, ¿verdad? Usted entienda que cada quien va a dar cuenta según lo que Dios le ha dado y dónde lo ha puesto. No es lo mismo un ángel que fue engañado y ahora es un demonio, a un capitán, a un supervisor, a un ángel que estaba en mando, porque esos van a ser juzgados. Y no quiero ni saber lo que les va a pasar, ¿verdad? No quiero ni saber lo que les va a pasar. Así que tenemos demonios que sirven a Satanás y demonios que están en prisiones, encarcelados, esperando juicio. Si ya con Satanás y los demonios que no tenían rango, la maldad que existe, estos sabían cómo organizar. Así es, pastor. Estos sabían cómo entrenar, porque tenían la autoridad en el cielo, tenían poder. Imagínense qué hubiese pasado si estos también quedan sueltos. Terrible, no, mi hermano, un caos terrible. Hubiera un caos terrible. Por eso es que hay que sujetarlos. Así es, pastor. A todos estos que tienen autoridad y que han sido influenciados por Satanás, hay que atarlos. Así es. Para que no le hagan daño a más gente. Porque si se dejan sueltos, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Hay que atarlos, porque tienen el germen demoníaco y la capacidad para engañar a otros. Así que Dios los tuvo que poner en prisiones, en cadenas, y es lo que seguimos haciendo en la iglesia, ¿verdad? Para que no le sigan haciendo daño a la gente. Así que, pastor, entonces podemos concluir que los demonios son colaboradores directos de Satanás. Y al final participarán también en su eterna ruina y condenación. Así es. Porque los demonios ni Satanás tienen ninguna posibilidad de salvación. No. Quiero decirles y alumbrarles un poquito sobre esto. Para que los demonios y Satanás y todo esto pudieran tener salvación, tenía que haber un sacrificio. Así es. Para pagar la deuda que ellos dejaron en el cielo. Entonces, Dios en el Salmo 8 dice que Él no se hizo ángel para redimir a los ángeles, porque para que los demonios sean redimidos necesitaban que Dios hiciera ángel para redimirlos a ellos. Pero Dios no se hizo ángel, se hizo hombre para redimirnos a nosotros. Por lo tanto, los únicos que tenemos acceso a salvación somos los hombres y las mujeres que lo declaramos como Señor y Salvador, porque tenemos un Redentor. Los demonios no tienen ningún Redentor. Por lo tanto, no tienen esperanza. Ya fueron condenados. Por lo tanto, van a querer hacerle daño a la creación de Dios, a los hijos de Dios. Y esa es la misión de Satanás, hacerle daño a usted y hacerme daño a mí. Ver cómo paraliza la iglesia, ver cómo paraliza la misión, ver cómo divide el reino para causarle daño y que el reino no avance. Esa es la misión de Satanás, porque ellos saben que están perdidos eternamente y para siempre. Pero usted y yo tenemos esperanza. Maravilloso. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Así que el ministerio de los ángeles es adorar a Dios, ¿verdad? Estuvieron presentes en la creación, pastor. Así es, pastor. Los ángeles estuvieron en la revelación de la ley. Estuvieron en el nacimiento de Cristo. Maravilloso. Estuvieron en la tentación de Cristo. Estuvieron en el Getsemaní.
estuvieron en la resurrección, aparecieron y aparecerán con Cristo. Así es. En la segunda venida. Son espíritus, los ángeles son espíritus ministradores, como le dije, a nuestro servicio, enviados para que nos asistan y nos ayuden a usted y a mí. Son testigos de las cosas terrenales. Son espectadores, pastor. Los ángeles están siempre alrededor nuestro. Y en la iglesia están. Así es. Porque también dice el apóstol Pablo que los ángeles aprenden los ángeles saben la palabra, la conocen la palabra, pero no tienen la revelación. La revelación solamente la tenemos usted y yo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que en las iglesias, aunque usted no mire mucha gente, está llena de ángeles. Así es. Yo por eso, a mí me gozo con eso, ¿verdad? Hay ángeles porque los ángeles aprenden la palabra de nosotros. Así que están incluidos en la gran multitud, pastor. Dice la Escritura que los ángeles, en las grandes multitudes de ángeles, van a descender a la Nueva Jerusalén en la segunda venida de Cristo. Mire todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Y también dice la Escritura, pastor, que los ángeles llevan a los santos a la morada eterna. Es decir, cuando usted parte, hay ángeles que lo van a llevar a la morada celestial. Mire todo el trabajo de los ángeles. Así que ojalá que después de esta enseñanza usted le pida al Señor que le envíe sus ángeles, que usted le pida al Señor cada vez que tenga una dificultad que le envíe ángeles. Cuando usted esté peleando una batalla, Señor, envíame los ángeles. Que cuando usted tenga algún problema que no puede resolver, Señor, envíame ángeles. Empecemos a usarlos, hermanos. Así es. Súbalo en la bicicleta. Súbalos en el carro. Dígale que se suban al bus, ¿verdad? En el bus, que se suban con usted. Cuando vaya a dormir, dígale, pues quédense aquí al lado mío, por favor. Empecemos a usar los ángeles, porque son espíritus ministradores enviados para que nos asistan y nos ayuden a nosotros, herederos de la salvación y la vida eterna. Vamos a orar, pastor, porque tal vez usted anhele que el Señor le dé una visión de ángeles. Podemos orar para que Dios le permita ver ángeles. He tenido el privilegio muchas veces de ver ángeles y le puedo describir hasta cómo estaban vestidos. Maravilloso. Es una experiencia hermosa, ¿verdad? Así que oremos, pastor, para que los hermanos, Dios les pueda dar una visión de ángeles y para que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, los que todavía no lo tienen. Oremos. Si usted todavía no ha reconocido a Jesús, haga esta oración con nosotros y dígale: Señor Jesús, en esta hora confieso, creo firmemente que tú eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz para perdón de mis pecados, pero que también resucitaste para darme una esperanza viva, y declaro que a partir de hoy mi nombre es confirmado en el libro de la vida y que soy tu hijo y tú mi Señor. Amén. Si usted ha declarado esta oración, tenga la convicción que usted es hijo e hija de Dios. Y oramos para que Dios, así como oró el profeta, Señor, oramos por tus hijos, por tu pueblo, para que abra sus ojos espirituales y puedan tener esta experiencia, Señor, de conocer, de ver a los mensajeros que tú envías para traerles mensajes de fe y de esperanza. También declaramos que nos das discernimiento de espíritu para no confundir, Señor, cuando el maligno quiera apartarnos del camino de la verdad, sino como dijo tu siervo el apóstol Pablo, nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias por la enseñanza y declaramos que queda atesorada, revelada y manifestada a los corazones de tus hijos, y te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo a todos, les amamos. Nos vemos la próxima. Bendiciones.